Bueno, soy María Castellanos Vicente, soy artista e investigadora. Llevo trabajando junto con Alberto desde 2009 bajo el seudónimo de U513. Nuestro trabajo en colectivo empezó un poco por los intereses comunes, ¿no? A mí me interesa trabajar con el cuerpo y cómo aumentar las capacidades humanas mediante el uso de la tecnología. Y a Alberto también le interesa trabajar con la tecnología y un poco en esa unión donde confluyen humano-máquina es un poco ahí donde se centra nuestra práctica artística en conjunto. Yo soy Alberto Valverde y me dedico al arte desde el 2009. Antes estaba a nivel profesional trabajando en todo lo que tenga que ver con tecnología. Me interesa mucho en el arte, como mi propia carrera, independientemente de U513, cómo se enfrenta el ser humano al caos. Me encanta explorar el caos, el desorden y lo que provoca en las personas ese desorden. Entonces, todas mis piezas tienen un efecto caótico y aleatorio y lo que hago es explorar un poco la reacción del público ante ese orden, ¿no? O desorden. Bueno, veníamos trabajando en la creación de wearables o elementos que puestos sobre el cuerpo aumentan de alguna manera las capacidades sensoriales humanas o habilidades, ¿no? Porque también es un tema que me interesa mucho porque es donde el centro de mi investigación teórica, de mi tesis, la piel biónica, membranas tecnológicas como interfaces corporales en la práctica artística, que viene a estudiar estas prácticas en el arte, donde también hay intersecciones con otras áreas de conocimiento como ciencia, tecnología, diseño, incluso biología, ¿no? Entonces teníamos ya la idea de crear Environment Dress porque vimos que en todo este tipo de prácticas existía la carencia de estudiar cómo nos afecta el medio, ¿no? Porque este tipo de wearables o de trajes inteligentes se centran sobre todo en tomar medidas biométricas y cómo es el estado de su portador, de la persona que lo lleva. Sin embargo, detectamos esta carencia y ya estábamos pensando en el proyecto cuando vimos la convocatoria que había lanzado Laboral Centro de Arte junto con Telefónica y +D y pensamos que el proyecto encajaba perfectamente y era una buena oportunidad para poder desarrollarlo. Bueno, lo que hace Environment Dress es medir todo lo que nos rodea, todos los factores externos que de alguna manera afectan a nuestro día a día y a nuestra conducta y no podemos ver, ¿no? Entre estos factores se encuentra, por ejemplo, la radiación ultravioleta, la cantidad de polvo que hay en el ambiente, la cantidad de monóxido de carbono, la cantidad de contaminación lumínica, etc. Estos parámetros son recogidos por sensores que van en el vestido, dispuestos también en un módulo que se coloca como los demás con imanes y mediante las mediciones de estos parámetros el vestido lo que le ofrece al usuario es una respuesta para alertarle que está sucediendo eso, que a simple vista o con sus sensores naturales el usuario no puede ver, ¿no? Y estas alertas se presentan bien de forma lumínica con unos patrones que se pueden configurar o de forma de movimiento, que también el usuario puede configurar qué módulos disponer y la cantidad de movimiento que estos pueden generar. Este proyecto comienza con un análisis de qué parámetros queremos medir. Dentro de lo que es la residencia había una serie de hitos que mantener, ¿no? Como por ejemplo que sea todo código abierto, que todo el software esté disponible. Y entonces nos planteamos desde aquí desarrollar todo lo que son los parámetros y todo lo que son los sensores, todo que estuviese en el mercado ya y que existiese para no desarrollar ningún tipo de tecnología nueva, con lo cual así hacemos que todo sea mucho más fácil. Desde la residencia empezamos a trabajar con una idea de qué sensores vamos a usar, cómo se consiguen esos sensores y cómo vamos a implementarlos dentro de lo que es el vestible, ¿no? No teníamos nada claro cuando empezamos cómo queríamos hacer ese diseño. Después de probar muchos diseños, llegamos a la conclusión de que la forma más fácil tanto para nosotros como cualquier usuario que quiera desarrollar este proyecto sería implementar un elemento que fuese fácil de poner y fácil de quitar, ¿no? Y ahí llegamos a un desarrollo de los diseños que tenemos ahora, que es a través de imanes y de sistemas conectables. En todo este proceso surgieron la posibilidad de hacer varios vestidos diferentes, uno tanto más
ponible o elaborable por el público general, y otro más performático para plantearse una vía en la video performance. Bueno, aquí, como la residencia está repartida entre Laboral Centro de Arte y Barcelona, en Telefónica I+D, en Laboral, gracias al apoyo que hay con el Fab Lab, nos planteamos desarrollar toda la parte formal del proyecto, creando los dos vestidos, porque, bueno, como comentaba Alberto antes, primero desarrollamos un primer vestido más accesible al público general, donde ponemos en la página web del proyecto toda la información para que la gente pueda ver el proceso y pueda seguir cómo construirlo. Y luego en Barcelona lo que vamos a hacer es toda la parte web, ¿no? Toda la parte de programación del vestido, que aún está por hacer, que una vez que el usuario haya construido su vestido con las instrucciones que subiremos a la página web, puede entrar en esta web y configurar su traje, es decir, ver el kit que él quiere poner, el módulo que quiere disponer. El segundo vestido lo planteamos como estrategias de cómo el medio nos afecta y cómo podemos hacer que el vestido reaccione a ese medio. Por ejemplo, estamos desarrollando una escafandra que nos permite cerrar la cabeza, ¿no? Como cubrir la cabeza de una forma muy interesante, permitiendo reaccionar, por ejemplo, a la luz o al viento o a algunos parámetros, ¿no? Y cómo el vestido reacciona para protegernos. Acciones que no controla la persona que lo lleva, sino que reacciona al medio. Entonces llega un momento en que considera que tiene que cerrar y cierra porque hay mucho sol o porque hace mucho viento o porque hay mucha luz y se va a cerrar el traje. Tenemos esta idea de una escafandra, ¿no? Como algo muy emblemático a nivel de que es como una armadura, ¿no? Y queremos jugar con este traje como si fuese una especie de armadura que nos protege del medio, de una forma un poco extraña. Tenemos tanto la escafandra como una especie de capa que se va a estar moviendo en la espalda y que va a provocar una alerta bajo los parámetros que nosotros queramos, ¿no? Bueno, un poco en paralelo a la residencia que estábamos haciendo aquí en Laboral, surgió la posibilidad de realizar una actividad con el público para mostrar qué era lo que estábamos haciendo. Como el vestido, como decíamos, es bastante complejo y mide una serie de parámetros muy grandes, ¿no? Elegimos uno de ellos, que fue la radiación ultravioleta, y cómo podíamos visualizarla, ¿no? Eso que está ahí y que cuando nos da el sol y nos quema, pues ya es demasiado tarde y no teníamos forma de medirlo de alguna manera. Entonces realizamos estas gafas que tienen un sensor de ultravioleta y una lente, y cuando te las pones te permite ver en realidad aumentada un numerito que indica la cantidad de radiación ultravioleta que hay en el ambiente. Entonces hicimos una acción aquí en la Escalerona de Gijón, un sitio muy transitado en verano, para que la gente probara las gafas, que bueno, también materializamos en un sombrero que tenía la misma electrónica y todo igual, lo que pasa que tenía un visor en la parte frontal. Y entonces la gente podía ponerse estos elementos y ser consciente de la cantidad de ultravioleta que había en ese momento, que realmente era más de lo que la gente se imaginaba. En cuanto al diseño, planteamos hacer todo lo que planteamos hacer desde la residencia es que sea imitable, que se pueda, cualquier usuario pueda, tanto si tiene la suerte de tener un Fab Lab cerca, ir y construirse sus propias gafas o su propio sombrero, su propia cosa. Todo está hecho con materiales que van a empezar o están ya totalmente accesibles, como por ejemplo las impresoras 3D, que están teniendo mucho éxito. Entonces diseñamos todas las piezas en plástico en materiales 3D, con lo cual pueden construirse fácilmente, y toda la electrónica que lleva tiene una alta documentación en Internet. Usamos una serie de marcas que dan mucho soporte técnico, con lo cual no es que sea inabarcable, es muy fácil abarcar todo este tipo de tecnología, ¿no? Actualmente, y en eso nos queríamos centrar mucho, tanto en la experiencia de hacer esto como en la experiencia del vestido. Y no quedarnos tanto en el diseño ni la optimización de lo que es el producto, sino lo viable y fácil que resulta llegar a hacer algo así.
Bueno, una de las cosas muy beneficiosas de este tipo de residencias es, por ejemplo, las sinergias que surgen, ¿no?, con otros artistas. Coincidimos aquí con los compañeros de residencia Menir, el colectivo formado por Coco Moya y Iván Cebrián, y descubrimos que podíamos realizar un proyecto en conjunto, porque nosotros tenemos un proyecto en el que llevamos trabajando desde 2010, si mal no recuerdo, que es Clorofila 3.0, y junto con ellos hemos podido dar un paso más y evolucionar el proyecto. El proyecto de Clorofila 3.0 es un proyecto de investigación que llevamos a cabo a través de percibir a través de las plantas el medio. Lo que hacemos es, a través de unos sensores que colocamos en las plantas, medir cómo perciben las plantas el medio, tanto la acción lumínica como el viento, como incluso la función clorofílica que realizan. A través de estas mediciones lo que hacíamos era convertirlas en sonido y darle una forma de visualizar o de expandir esas sensibilidades que tienen las plantas. Entonces, a partir de ahí teníamos el proyecto que los sensores emitían unos sonidos y siempre teníamos muchas ganas de convertir esto en música. Y con Menir estaban muy dispuestos a meterse en un buen follón porque las plantas hacen lo que quieren. Y el concierto se realizó en la Laboral y María llevaba un traje que le permitía incorporarse las plantas encima y intervenir con las plantas. Menir lo que hizo es intentar crear unas melodías y unos sonidos y resultó increíblemente interesante.